Buenos días. Quiero agradecerles la asistencia porque eso significa que nuestra fe va creciendo, madurando y se va perfeccionando en el Señor. Así que los motivo para que siempre busquen la formación, para que nuestra fe esté consolidada y nuestra fe pueda dar respuesta ante las preguntas o desafíos o retos que el mundo nos presenta. Vamos a ponernos de pie un momento. Sé que ya hicieron oración, pero nunca va a sobrar la oración. Y digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero invitarlos, veo que hay 2 hombres por allá. 4. Bueno, les tocó hoy ser femeninos a esos hombres, porque ganaron las mujeres. Quiero invitarlas para que dispongamos nuestro corazón. En lo profundo del corazón tengamos deseo, anhelo, ansia de Jesucristo. Y permitámosle al Señor en esta hora de la mañana revelarnos su misterio, revelarnos su misericordia, para que cada una de nosotras llenemos nuestro corazón de gozo, de alegría, de fe. Sobre todo, Señor Jesús, queremos conocer a María, que nos reveles también el misterio de esta madre, de esta mujer, de esta nueva iglesia a la que tú nos llamas. Queremos, Señor Jesús, que vivas y reines en nuestro corazón y que en lo profundo de nuestro ser te presentes, mores, vivas y reines en nuestro corazón. Y una vez más queremos alcanzar la gloria, sentir, Señor, en nuestro corazón el anhelo de vida verdadera, de vida eterna. Nos has llamado a ser ciudadanos del cielo. Queremos, Señor, llegar al cielo tomados de la mano de María. Que en este peregrinar ella sea nuestra compañera, nuestra hermana. Que en este peregrinar ella también, como discípula, nos enseñe a ser discípulos para escuchar atentamente tu voz. Queremos que en este camino de fe nuestra vida se vea fortalecida y animada por la presencia gloriosa de Santa María Virgen. Y queremos suplicarte que bendigas nuestro corazón. Digamos juntos: alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La oración más antigua que tiene la Iglesia, siglo III, es decir, año, ¿cuál es el siglo III? 200. Más o menos en el año 200, ¿quién estaba vivo aquí? Algunas parece que sí. Siglo III, año más o menos 200. La oración más antigua de la Iglesia es la siguiente. Espero se la sepan. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches nuestras súplicas, que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. ¿Siglo qué? Siglo III. Siglo III. La oración más antigua, más antigua que la Ave María, más antigua que el Dios te salve. La oración más antigua que tenemos en la historia. ¿Cómo se llama esa oración? Acordaos. ¿Sí? O bajo tu amparo nos acordamos. Vamos a sentarnos.
Queridas hermanas y hermanos, quiero motivarlos justamente para que tengamos este deseo y anhelo de amar a Jesús. Y hoy me convoca en esta mañana poder participar en este retiro hablándoles de algo que ustedes ya saben, pero que lo que vamos a hacer es recordar y hablarles del misterio de Cristo, que es lo central en nuestra vida de fe. El misterio de Cristo. Y dentro del misterio de Cristo poder experimentar, yo creo que estas no sé si las podemos prender, o si no, se nos acaban los ojos escribiendo. Dentro del misterio de Cristo vamos a ver qué papel juega o qué función juega o tiene la maternidad de María. ¿Cuál es la función de María en el misterio de Cristo? Para entender qué función tiene María en el misterio de Cristo, pues nos toca ver cuáles son los presupuestos. Entonces, lo que tenemos en el proyector, ¿conocen esta imagen? ¿Y qué es la Theotokos? María, Madre de Dios, la Madre de Dios. Y esto que tienen allí es la iconografía oriental, la Iglesia de Oriente. Ahí tenemos la Theotokos, la Madre de Dios, que es como el icono o el icono más representativo de la maternidad de María. Estos son los presupuestos. Si queremos hablar de la maternidad de María como función dentro del misterio de Cristo, pues tenemos que tener esta triada: Jesús, María, Iglesia. ¿Dónde está José? No. Jesús, María, Iglesia. ¿Se alcanzan a leer? Jesús, María e Iglesia. El presupuesto para hablar del misterio de Cristo y dentro de él ver cuál es la función de la maternidad de María, pues tenemos que aclarar este presupuesto, o partir más bien de este presupuesto. El misterio de Cristo es siempre el elemento central en la teología mariana. El centro, el núcleo, el core de la teología mariana es Cristo. No podemos pensar en una teología mariana o en una mariología sin tener en cuenta que el centro de esa teología es Cristo. Si le quitamos este elemento, Cristo, a la teología mariana, nos volvemos mariólatras. Y esa no es la intención, ser mariólatras. El centro de María es Cristo, y ella misma se va a sentir mal si la ponemos primero a ella y le quitamos el puesto a Cristo, a Jesús. Entonces partamos de este presupuesto. El misterio de Cristo es siempre el elemento central en la teología mariana. Ahora, ¿qué podemos decir? María está en el misterio de Cristo y participa de él, porque toda nuestra vida es participación. La palabra clave en María es participación.
siempre que hablemos del misterio de Cristo y tengamos que colocar allí a María, la palabra central será participación. María está en el misterio de Cristo y participa del misterio de Cristo. Porque nuestra vida cristiana es continuar y completar la vida de Cristo. Nuestra vida cristiana tiene que ver con continuar y completar el misterio de Cristo. Y la Iglesia católica es sabia en la manera como nos ayuda a continuar y completar la vida de Cristo. ¿Y cómo lo hace la Iglesia católica? Pues lo hace a través de la dinámica propia del año litúrgico. El año litúrgico se divide en tiempos. El tiempo de Adviento, que lo vamos a iniciar ¿cuándo? Último domingo de noviembre. Muy bien. Después del tiempo de Adviento tenemos el tiempo de Cuaresma. Después del tiempo de Cuaresma tenemos el tiempo de Pascua. Y después del tiempo de Pascua, el tiempo ordinario, que es 34 semanas del tiempo ordinario. ¿Y vamos en qué semana? La semana número 20, que termina hoy. Mañana domingo empezaremos la semana número 21. Y tenemos que llegar hasta la semana 34 con el culmen del año litúrgico, que es la fiesta de Jesucristo, Rey del universo. Hasta allá vamos a llegar. Allá tendremos que llegar en ese culmen de ver a Jesucristo, Rey del universo. Entonces, continuar y completar el misterio de Cristo a lo largo del año. Vamos a tener que continuar y completar el nacimiento de Jesucristo, que se celebra ¿cuándo? El 25 de diciembre. Luego vamos a celebrar el 1 de enero la maternidad de María. Luego el 2 de febrero la presentación del Señor o la Virgen de la Candelaria. Luego el 25 de marzo la encarnación o la anunciación. Luego la Semana Santa vamos a celebrar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, y ese será un tiempo fuerte, fortísimo en nuestra vida de fe. Luego celebraremos 50 días la Pascua hasta llegar al culmen de la Pascua, que es Pentecostés. Después de Pentecostés celebramos entonces la Asunción, que acabamos de celebrar. Y después de la Asunción vamos celebrando cada misterio, estado, pensamiento, sentimiento de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Desde el nacimiento hasta la muerte y después la resurrección, vamos a tener que celebrar durante el año todo el misterio de Cristo. Y vamos a tener que reproducirlo y actualizarlo permanentemente en nuestra vida de fe. Porque su vida de fe es la continuación, continuar y completar el misterio de Jesucristo en su vida. Por eso celebramos la Navidad y la celebramos con una alegría infinita, profunda. Celebramos en la Cuaresma esa preparación para esa muerte de Jesucristo y luego la victoria, el triunfo definitivo sobre la muerte. Y así va transcurriendo nuestro año litúrgico. La última gran fiesta que acabamos de celebrar, la Asunción. Muy bien. Entonces, el misterio de Cristo es el elemento central en nuestra vida de fe. Pero en ese misterio vamos a encontrar una participación activa de María. Por eso el presupuesto inicial es el misterio de Cristo y María participa de ese misterio.
Todo lo que le pase a Jesús, le pasa a María. Segundo presupuesto. Todo lo que le pase a Jesús, le pasa a María. Y todo lo que le pase a María, le pasa a la iglesia. Creo que eso ya lo habíamos dicho alguna vez en alguna charla. Todo lo que le pase a Jesús, le pasa a María. Y todo lo que le pase a María, le pasa a la iglesia. Entonces, esto tiene que ver con lo que celebramos. Lo que celebramos en Jesús, lo celebramos en María. Y lo que celebramos en María, lo celebramos en la iglesia. Entonces, si el 25 de diciembre celebramos el nacimiento de Jesús, la natividad, ¿qué celebramos en María? La maternidad de María. 8 días después, 25 de diciembre Jesús, 1 de enero María. El 2 de febrero celebramos la presentación de Jesús, el misterio para Jesús, y ese mismo día celebramos Nuestra Señora de la Candelario de la Candela. El 25 de marzo celebramos la encarnación, el misterio de Jesús. Y ese mismo 25 de marzo celebramos la Anunciación. ¿Se dan cuenta la correspondencia? 40 días después de la resurrección celebramos la Ascensión. ¿De quién? De Jesús. Y el 15 de agosto celebramos la Asunción. Es decir, que si Jesús subió al cielo, su madre, la mía, también. La participación, nunca podemos separar ese gran misterio entre Jesús y María. Celebramos el viernes esa pasión y esa crucifixión de Jesús, o esa muerte de Jesús en la cruz, y ese mismo día o el sábado en la mañana celebramos la Gloria. Si Jesús murió en la cruz, ¿cuál es la procesión para María? La Dolorosa, la Virgen de los Dolores. Siempre hay una correlación, por eso les digo, lo que le pase a Jesús le pasa a María, y lo que le pasa a María, entonces María se convierte en esa prefiguración de la iglesia. Y todo lo que le pase a María le pasará a la iglesia. María es madre y la iglesia es madre, mater. María es discípula y la iglesia es discípula. María es santa y la iglesia es santa. María es intercesora y la iglesia es intercesora. Todo, claro que sí, la iglesia es intercesora, por supuesto que sí. El que dijo que no, sí, la iglesia es intercesora. Intercedemos. Claro, la Eucaristía es una acción de gracias y de súplica y de intercesión por los vivos y por los difuntos. Claro, todo ese misterio de María es lo que como iglesia celebramos en la liturgia. Celebramos, entendiendo que el centro de todo es Cristo. Cristo es el centro de todo. Entonces, teniendo en cuenta este presupuesto, ya ustedes conocen lo que les acabé de decir. Las 4 fiestas más importantes que celebramos en la iglesia, que ustedes ya conocen. La primera, dijimos, a mano izquierda está el misterio para Jesús, y a mano derecha la Anunciación. La diapositiva ahí se nos
Nos quedó corrida, no sé qué pasó. Al lado derecho, 2 de febrero, presentación. Y el mismo 2 de febrero, la purificación. La natividad, 25 de diciembre. La maternidad, el 1 de enero. La ascensión, 40 días después de la resurrección. Y la asunción. Son las 4 fiestas marianas que tienen su correspondencia con Jesucristo. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Sí, yo tengo una pregunta. Pregunta. La Epifanía del Señor, ¿dónde podríamos encajarla? También en la 6 presentación. de enero. Sí, yo sé, pero ¿podríamos encajarla en que también en la presentación o no? La Epifanía es la presentación de Jesús, pero este es otro tipo de presentación. Esta es la presentación de Jesús en el templo. La Epifanía es la presentación de Jesús ante el mundo, ante las naciones. Y la imagen de la Epifanía es María con el niño así, presentándolo como luz para todas las naciones, como esa gran revelación de Jesús como el enviado del Padre y como la manifestación plena de la gloria de Dios. Esa es la Epifanía, la manifestación de ese misterio de Jesús. ¿Y no se puede encajar ahí o no, Padre? Se puede encajar en cualquier parte, por supuesto, porque todo es Epifanía. La encarnación es Epifanía, la presentación es Epifanía, el nacimiento es Epifanía y la ascensión es Epifanía. Es decir, es manifestación, mostración, comunicación de Jesucristo como el Rey, como el soberano, como el Señor, como el dueño de nuestra vida. ¿Sí? Conocemos muy bien los senos, porque ustedes tienen senos. Cuando hablamos de seno, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué? Seno es morada. Los 3 senos de Jesús. Las 3 moradas de Jesús. Jesús, antes de ser Jesús, ¿quién era Jesús? Claro, porque ahí está escrito, ¿cierto? Ya les di la respuesta. Tenía que haberles escondido la respuesta y... Claro, fácil decir la palabra, el verbo, el logos. ¿Y dónde vivía Jesús antes de ser Jesús? En el seno del Padre. No nos subestime, Padre. ¿Ah? Están en Génesis. Ya sabían de los 3 senos. Claro, me imagino. El seno del Padre. Y ahí estaba Jesús. Y precisamente el Génesis. ¿Qué nos dice el Génesis? En el principio era la palabra. No, eso no nos dice el Génesis. Eso nos lo dice Juan. Pero muy bien, porque sí sirve ese texto. En el principio, ¿alguien tiene Juan? ¿La Biblia? A mí se me quedó la Biblia por salir corriendo. Juan, capítulo 1, verso 1. Juan, capítulo 1, verso 1. Capítulo 1, verso 1. ¿Qué dice? Juan, capítulo 1, verso 1. Diga, léanos sin miedo. En el principio era el Escuchemos. verbo. En el principio era el verbo, y frente a Dios era el verbo, y el verbo era Dios. Perfecto. En el principio existía el verbo y el verbo era Dios.
lo encontramos en el capítulo 1, verso 1 del Evangelio de Juan. Pero también lo encontramos en el Génesis. Por favor, Génesis capítulo 1, verso 1 en adelante. Alguien que lea. Génesis. Ya dijimos que el verbo estaba en Dios. Era, dice el texto, era Dios. Génesis 1, verso 1 en adelante. En el principio, cuando Dios creó los cielos... Póngase de pie y con una voz fuerte y melodiosa que cautive nuestros oídos. Dice el capítulo 1, la semana de la creación. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dios dijo, haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Atardeció y amaneció. Fue el día primero. ¿Sigo? Sí. Dijo Dios, haya una bóveda en medio de las Listo. aguas. Bien. Para que Ahí. Dijo Dios. Todo lo que Dios crea lo hace a través de la palabra. La palabra es creadora. Jesús es el verbo que existe en Dios y es la palabra. A través de la palabra el Señor va creando todo y dijo que se haga la luz y la luz se hizo y se hizo el mar y se hizo los animales del cielo, los animales terrestres, etcétera, etcétera. Todo lo hizo con el poder de la palabra. La palabra es creadora. ¿Y dónde estaba la palabra? En Dios, en el seno del Padre. Pero en el capítulo 1, verso 15 del Evangelio de Juan, ¿qué dice el Evangelio 1? El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 15. ¿Qué dice? Juan le dio testimonio. A ver, sin miedo. Juan le dio testimonio, pues proclamó, es este del que les decía, él viene después de mí, pero yo está delante de mí, porque era antes que yo. Muy bien. Entonces lea desde el versículo 12 para que entendamos ese movimiento de la palabra. Sí, levántese. Pero a todos los que le recibieron, les concedió ser hijos de Dios. Estos son los que creen en su nombre, pues aquí se nace sin unión física, ni deseo carnal, ni querer de hombre. Estos han nacido de Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el verbo, Se hizo carne. versículo ¿qué? 14. Empezamos con este movimiento. ¿Dónde estaba Jesús antes de ser Jesús? En el seno del Padre. Juan capítulo 1, verso 14 nos dice que sale del Padre para entrar en el seno virginal de María. Vuélvalo a leer. Desde el 14. Sí. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el verbo se hizo carne, pasó del seno del Padre al seno virginal de María. Y dice el texto, y habitó entre nosotros. Este es el misterio de la encarnación. Y en el seno virginal de María nos dice Lucas. Ustedes ya conocen la anunciación al sexto mes. ¿Qué pasó al sexto mes? Capítulo 1, verso 26. Lucas 1, 26.
donde está la anunciación. ¿Qué dice Lucas? A ver, alguien. Fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Bueno, vamos a escuchar aquí al señor Wilchesar. Al sexto mes, el ángel Gabriel, enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, Sí, siga sin miedo, Jesús da. a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio, ¿Cómo era la joven? un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. ¿Cómo se llamará ese hijo? Jesús. Entonces pasamos del seno del Padre, donde estaba el verbo, la palabra o el logos, como lo quieran llamar, al seno virginal de María, y habitó entre nosotros, y dice que le puso por nombre Jesús. Pasamos del verbo a Jesús. Y ahora el tercer seno o morada de Jesús es, claro, la respuesta ya está ahí. Ya, no los voy a subestimar, como dice aquí. ¿Dónde está Jesús en estos momentos? En mi corazón. ¿Dónde está Jesús? En la gloria. Claro, fácil. ¿Y cómo se llama Jesús en la gloria? Ahí dice, ya está la respuesta. ¿Cómo se llama? Señor. ¿Y dónde encontramos ese Señor? En Filipenses, claro, en Eucaristía también. En Filipenses, capítulo 2, el himno de la exaltación. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Donde está el himno de la exaltación. Imiten a Jesús unido. Himno de la glorificación y humillación. Filipenses. Versículo 6. Himno de la eso, el himno de la exaltación. Encontramos a sola, tengo atortolada. No. ¿Usted tampoco? Bueno, una Biblia que tenga Filipenses. Sí. Él, siendo de expresión divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada, tomando la condición de servidor, y se hizo semejante a los Vamos hombres. paso a paso. Estaba en el seno del Padre, pasa al seno virginal de María, y dice el texto que acaba de leer, Filipenses capítulo 2, verso 6 en adelante, ¿cierto? Dice otra vez, siendo Dios. Él, siendo de condición divina. Perdón, vamos paso a paso. ¿Dónde estaba? En Dios. Sí, listo. ¿Qué le pasó? No se apegó a su igualdad con Dios, Perfecto. Sino sino que se redujo se a nada. rebajó, dice su Biblia. Otra Biblia dice algo diferente. Se redujo. Se despojó. Esa es una Biblia buena. Se despojó. ¿Qué más dicen sus Biblias? No, se redujo, se despojó, se humilló. Muy bien. Muy bien, muy bien. Se redujo, se despojó, se humilló, se abajó. A eso le vamos a llamar kenosis. Kenosis le vamos a llamar a eso. Y la kenosis es el desocupamiento, el vaciamiento de Dios.
se desocupó, todo Dios se desocupó. Se despojó, dice el texto. Y se humilló, se abajó, pero dice hasta dónde abajó. Siga leyendo, que todavía no ha bajado, quedó en la mitad. Tiene que bajar hasta la cruz. Siga leyendo. Vamos a escuchar. Tomando la condición. Perdón, se despojó de su condición divina y ahora tomó ¿cuál condición? La condición humana. Humana, aquí, la condición humana. La condición humana. Pero aquí no se quedó, todavía siguió bajando. Después de un año, ¿qué se hizo? Siga bajando. Perdón, se rebajó. Estaba en Dios, se rebajó a hombre y ahora después de hombre, ¿a dónde se rebajó? Obediente hasta la muerte. Paso a paso. Cada versículo es un abismo. Estábamos en que era hombre. ¿Y qué pasó después de hombre? Se rebajó a sí mismo. Siga, sin miedo. Se rebajó. Después de ser hombre, se rebajó a sí mismo hasta hacerse obediente. Hasta la muerte. Hasta La muerte. muerte. Entonces quiero que entiendan este himno de humillación, de abajamiento, porque ahorita viene la exaltación. Se hizo Dios, después se hizo hombre, habitó entre nosotros, pero se hizo peor que hombre, dice que bajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en cruz, en una muerte ignominiosa, en una muerte cruel. Se hizo pecado esa muerte. ¿Para qué? Ahora viene el proceso de exaltación. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Entonces estaba en la cruz y ¿qué hizo Dios? Lo exaltó. Lo engrandeció. ¿Qué más dicen las Biblias? Lo exaltó, lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Pregunto, ¿cuál es el nombre sobre todo nombre? Jesús. Señor. Ve que allá está la respuesta, ve que no están tan evidentes. ¿Cuál es el nombre sobre todo nombre? Señor. Vamos a ver. Señor. No. Para que el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor. Que Cristo Jesús es el Señor. ¿Es que? El Señor. Que Cristo Jesús es de Jesús. Es de Jesús. Es El Señor. ¿Comprendemos? Sí, Padre. Que este Jesús que se humilló haciéndose obediente hasta la muerte, el Señor Dios lo exaltó y le otorgó el nombre sobre todo nombre, para que ante ese nombre toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y en los abismos, dice esta palabra. ¿Qué dice otra Biblia? Y entre los muertos. ¿Qué más dice? Todas dicen abismo, muertos, infierno. ¿Qué dice? Entre los cielos, entre la tierra. Entonces vamos a entender esto. Estamos comprendiendo lo que este texto donde están los tres senos de Jesús
el seno del Padre, el seno virginal de María y el seno de la gloria. Y hemos entendido que Jesús en estos momentos está sentado, dice el credo. ¿Dónde está sentado? A la diestra de Dios Padre. ¿Y qué está haciendo a la diestra de Dios Padre? Reinando, siendo Él, no, el Señor, muy bien, siendo el Señor de vivos y muertos. Por eso dice, es el Señor, el dueño absoluto. Jesús es el Señor, el dueño absoluto. ¿Quién es el dueño del cielo? Señor. ¿Quién es el dueño de la tierra? ¿Y quién es el dueño donde están los muertos? Señor. Dice que es dueño de 3 lugares. ¿Cuáles son? El cielo, la tierra y los abismos. El cielo, Los cielos, en la tierra y en los abismos. vuelva a leer el versículo. Que ante Él toda rodilla se doble. Se perdió. Ante el nombre del Señor se doble. Toda rodilla en los cielos, en la tierra y en Para los que, muertos. Escuchemos. para que el nombre de Jesús, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los abismos, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Y amén. Para gloria de Dios Padre. En el seno de la gloria, en la morada de la gloria, encontramos a Jesús revestido de señorío. Y un señorío que nos indica que toda lengua, que toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. En el cielo, ¿qué están haciendo los ángeles y los santos en el cielo? Glorificando al Señor. ¿Qué están haciendo los peregrinos en la tierra? Cantando la gloria del Señor. ¿Y qué están haciendo en estos momentos? Allá dice el texto, ¿en dónde? En los abismos de Él. En los abismos, que no sabemos dónde quedan los abismos. Allá, ¿qué están haciendo en los abismos en estos momentos? No vamos a decir nada. ¿Qué dice los abismos que están haciendo? Doblando rodilla y Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. Y en los abismos, ¿qué están haciendo en los abismos? Doblando la rodilla. Doblando la rodilla y dando gloria Al Señor. Por lo menos dice eso Filipenses. Abismo suena como algo profundo que no tiene fondo. Así es. Suena mal en realidad. Sí, pero ¿quién es el dueño de esos abismos? El Señor. No, Jesús no. El Señor. El Señor. No sé si me están comprendiendo. Preguntas, dudas. Quiero que comprendamos un poquito este movimiento de Jesús. ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver esto con María? Ya le doy la palabra. Tiene que ver con el hecho de que María no es solamente la madre de Jesús, sino, ¿cuál es la palabra clave? Por participación, María es la madre de Jesús, pero María también es la madre del Verbo, y María es la madre. Dijo Isabel a María, he aquí, ¿qué aquí de dónde? La madre de mi Señor, aquí, de mi Señor. Y he aquí, ¿que dónde la madre de mi Señor? Quiero que vayamos otra vez comprendiendo. La maternidad de María, para muchas personas
la maternidad de María se reduce solamente a este momento puntual. Desde el año 0 en que nació Jesús hasta el año 33, 34 que murió. Los años que haya vivido, 32, 33 o 34. Muchos creen que María es la madre solamente de este Jesús. Para otros, la maternidad de María no solamente está en este Jesús, sino que la maternidad de María se extiende al seno, por eso es la madre de Dios. De Dios en su conjunto, es la madre del Hijo de Dios, la maternidad divina de María. Pero también lo acabamos de celebrar con la Asunción, y vamos descubriendo que si Jesús está en la gloria, ¿dónde está María? En la gloria. En la gloria. Y por ende será también la madre del Señor. Para nosotros la maternidad es todavía un misterio de grandeza, porque vamos a extender esa maternidad no solamente al Jesús plenamente humano, sino que vamos a extender la maternidad, la Theotokos, a la divinidad de Jesús y al señorío de Jesús. ¿Me comprenden? Sí. Es una maternidad que va más allá de este Jesús que vivió aquí en esta tierra. Para nuestros hermanos protestantes, la maternidad de María solamente está ¿en dónde? En la tierra. Pero para ellos es incomprensible que María llegue hasta el seno del Padre y que María llegue hasta el seno de la gloria. Hasta allá no llega María, según ellos. Para nosotros, la maternidad no puede ser solamente un pedazo. La maternidad nuestra está, abarca todo. ¿Correcto? Por eso el 1 de enero celebramos. ¿Qué celebramos? La maternidad divina. ¿De quién? Es decir, ¿cuál maternidad? Toda. Toda. Del verbo de Jesús y del Señor. Preguntas ahora sí. ¿Qué diferencia hay en la Biblia que yo tengo? Dice claramente, en vez de el abismo, acá dice, y entre los muertos. ¿Es lo mismo? Sí, pues es decir, estamos entendiendo las tres realidades en las que podemos estar. El cielo como esa esperanza futura nuestra, la tierra como este peregrinar en el que estamos, vamos en camino, y el lugar de los muertos, que usted lo puede llamar abismo, o gehenna, o fosa, o infierno, como lo quiera llamar. No, ahí no dice purgatorio. No, purgatorio no. Dice claramente abismo. Y el credo nos dice que Jesús no bajó al purgatorio. El credo nos dice que bajó ¿a dónde? Al infierno. Descendió a los infiernos, dice el credo que usted reza los domingos. Descendió a los infiernos, que es el lugar de los muertos, para derrotar en el lugar de los muertos al príncipe de la muerte, que es Satanás, o como quieran llamarlo, para tomar posesión, como dice el texto, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en los abismos. Pero nadie se puede escapar de reconocer el señorío de Jesucristo. Ya que usted habló del purgatorio, el cielo y el infierno son las dos realidades. Y si existe el purgatorio, tiene que estar no en la mitad, tiene que estar en el cielo, porque el purgatorio es la esperanza para ver a Dios. Y a Dios solamente lo podemos ver desde el cielo. Entonces, si ustedes creen en el purgatorio, no me lo pongan en la mitad. Si creen en el purgatorio, pónganlo ¿en dónde? En el cielo. ¿Sí?
porque el purgatorio no es para tirar a la gente hacia abajo, es para darle ese aliento para que lleguen al cielo, no para que se condenen, porque entonces nuestra esperanza quedaría frustrada. Si usted tiene un muerto en su familia y pone ese muerto en el infierno, pues grave, porque no tiene esperanza de que ese muerto o ese difunto pueda llegar al cielo. Es en el cielo, porque nuestra esperanza nos dice que nuestro destino final es, allá dice, el seno de la... Todos creemos en eso. Es más, queremos llegar allá, solo que no nos queremos morir, pero sí queremos llegar al cielo. ¿Sí? ¿Quién quiere llegar al cielo? Todos. ¿Quién se quiere morir? Padre, todavía no. Entonces, ¿cómo quieren llegar al cielo? Si al cielo no van a llegar con este cuerpo. ¿Cómo? ¿Usted se quiere morir? Ah. Empezamos mal. Queremos el cielo, pero no queremos la manera como llegar al cielo. Listo, correcto. Otra pregunta. Nunca sabremos cuándo nos toca. Pensé que había ido al purgatorio. Donde están, ¿no? Primero está el infierno, el purgatorio y la gloria, ¿no? Y en la gloria está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya que estamos hablando del purgatorio y creo que le escuché decir que no hay purgatorio. No. Menos mal que está grabado. Ya me hizo decir algo que no dije. Escuchó mal. Que el purgatorio no puede estar en la mitad. Tiene que estar arriba, en el cielo. No en la mitad. Solo existen dos estados, el cielo y el infierno. Y si existe el purgatorio, ¿dónde lo tenemos que ubicar? En el cielo. Es a lo que me refiero, pero nunca dije que no existiera. Pero bueno, eso le pasó a Jesús. Es un lugar de transición, entonces, Padre. Claro. Todos bajamos al Claro que está presente. La palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave en María? El presupuesto que les dije. ¿Cuál es la palabra clave? Participación. Nunca quiten esa palabra en María. María participa del misterio de Cristo. Todo siempre será en virtud de Cristo. Siempre será en virtud de Cristo. La Inmaculada Concepción no es por María solamente, es en virtud de Cristo. La maternidad de María no es solamente para María, es en virtud de Cristo. Por eso aprendan estas 5 cosas del misterio de Cristo. Tenemos que continuar y completar estados, misterios, pensamientos, sentimientos y virtudes de Jesucristo. ¿Qué tenemos que continuar? Estados, misterios, pensamientos, sentimientos y virtudes. Cuando digo estado no me refiero al estado de WhatsApp, ¿no? Estado, misterio, pensamientos, sentimientos y virtudes de Cristo. ¿Cuáles son los estados? El estado de Jesús en la eternidad, por ejemplo. Esa flecha que... El estado de Jesús en su muerte. El estado de Jesús en el seno virginal de María. ¿Sí? Y los misterios, los que usted ya conoce. ¿Sí? La obediencia. Todas las virtudes en Jesús son mayores, como usted dice, pero si queremos resaltarle una, la obediencia, que es lo que define a Jesús
en su relación con su Padre Dios. La filiación, que es la relación entre Jesús y su Padre Dios. Y eso se hace mediado por la obediencia. Sí, pregunta. La obediencia tiene que ver con la escucha atenta y con la sumisión de mi voluntad a la voluntad del Padre. Y claro que somos desobedientes porque no escuchamos atentamente lo que el Señor quiere para mi vida. Si yo fuera obediente, esto como que se acabó, si yo fuera obediente, la obediencia tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, aunque me duela, aunque me cueste, aunque no entienda y aunque no quiera. Debo hacer la voluntad de Dios, aunque me duela, aunque me cueste, aunque no entienda y aunque no quiera. Que hacer la voluntad de Dios no es fácil, requiere de una sumisión total de mi vida a lo que Dios quiere para mí. Es que nuestra vida, como lo he dicho en la Eucaristía, es una vida que manipula a Dios o intenta manipular a Dios, porque yo oro, pero quiero es que Dios haga lo que yo quiero y como yo quiero. Y la oración no es manipular a Dios y decirle, oiga, pínteme esta pared de verde, ¿sí? Y con estos diseños. La voluntad de Dios es yo abrirme para hacer lo que Él quiere que yo haga. Es decir, Señor, yo quiero que mi mamá viva. Y si Dios dice, pues mi voluntad es traerla. Y empieza uno a renegar, pero Dios, yo no te pedí eso, pero me faltó oración. Pero Señor, ¿yo por qué? ¿Qué mal hice? No, no hizo ningún mal. Sencillamente no captó, no descubrió qué es lo que Dios quiere para su vida. ¿Me comprende? Sí. Esto es complicado, porque nadie quiere hacer la voluntad de Dios. Todos queremos hacer nuestra voluntad. Y a nuestra manera, que es lo peor. Es más, yo voy caminando y quiero que Dios entre en mi camino y camine a mi ritmo. Y yo no caminar al ritmo de Dios. Es difícil. Por eso Jesús le dice al Padre Dios, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieres que yo haga. Es decir, la oración de Jesús en el huerto es una oración de apertura, pero con miedo, pero con una angustia y una agonía terrible. Y esa agonía hace que Jesús sude. O sea, quiero que entiendan la agonía como estar caminando en un abismo que si usted da un mal paso, se cae. Como si estuviéramos caminando en una cuerda, de esas cuerdas, esos cables que hay allí. ¿Y usted cómo camina en esos cables? Sin agarrarse de nada y saber que si da un mal paso, se cae. Quiero que entienda la voluntad de Dios como caminar en ese cable. Y usted dice, Dios mío, si doy un mal paso, ¿me están comprendiendo? Sí. Volvamos a entrar otra vez en sintonía para ir terminando. ¿Cuál es el contenido teológico de la Theotokos o de lo que nos está convocando aquí, que es la maternidad de María? ¿Cuál es el contenido teológico? Pues decir Madre de Dios significa contener todo el misterio de la economía divina. Con el nombre Madre de Dios estamos participando plenamente del misterio de la economía divina. El misterio de la economía divina tiene que ver con ese proyecto de salvación del Señor. 2. Decir que María es la mujer enemiga de la serpiente, es decir, del demonio.
María, el nombre María, ya significa poner esa enemistad entre la serpiente, que es el demonio, y la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque María es el arquetipo de la iglesia. Ya lo dijimos en el presupuesto, lo que le pase a María, le pasa a la iglesia. Si María fue asunta, que celebramos hace 8 días el misterio, si María fue asunta al cielo, ¿qué era lo que estábamos celebrando allí? ¿Qué celebrábamos en la Asunción? ¿Pero qué significa que María subió en cuerpo? ¿Qué significa eso? Eso, muy bien. Ya puede morir, tranquilo. María participa, eso es lo que estábamos celebrando en la Asunción. Sí, decimos que María subió en cuerpo, pero ¿qué significa eso? Pues significa que María participa de la gloria de Dios, del triunfo definitivo sobre la muerte y sobre el pecado. Y si María fue asunta al cielo, ¿qué le espera a la iglesia? Pues también vamos a subir. Esa es la esperanza que tenemos, que también en algún momento el Señor nos va a llamar a su presencia y también podremos decir que estamos en la gloria. Para allá vamos. Eso es lo que nos espera. Pídale misericordia a Dios para que la levante de la muerte. Es lo que estamos celebrando en la Asunción, el triunfo definitivo de Jesucristo sobre la muerte. Por eso María es el arquetipo de la iglesia. Ella es la prefiguración de lo que le va a pasar a la iglesia. Y no podemos olvidar ese elemento cuando decimos que María es el arquetipo de la iglesia. Y por último, entender a María como el lugar de la sabiduría de Dios. María es el lugar de la sabiduría de Dios. Tal vez no se ve muy bien. Expresión de la integridad y la castidad del ser, que tiene que ver con esa ser inmaculada. Y la inmaculada tiene que ver con entender la expresión de pureza, de integridad que debe haber en nuestra vida, de transparencia, de docilidad. Esto es muy complicado, porque hablar de la castidad no es hablar solamente de un elemento genital. La integridad y la castidad tiene que ver con que su vida sea transparente, recta, regia, intachable, pura, pulcra, diáfana. Padre José tiene una expresión que dice que vamos a la misa y saliendo de misa nos ponemos ahí donde está Sor Faustina, y Sor Faustina escucha todas esas cosas que ustedes dicen. Todo lo que ustedes dicen allí, oiga, no les da pena ponerse ahí debajo de Sor Faustina, o en el peor de los casos, debajo del Jesús de la misericordia. Dele al menos pena, por lo menos mire hacia allá que la está viendo Jesús así. Dele pena al menos. La iglesia no se habla, se va a hablar. Entonces, eso nos pasa. Tenemos que ser una expresión íntegra. Y eso tiene que ver con 5 cosas que también les he dicho en la misa. Tenemos que ser, apunte, verdaderos, originales, auténticos, transparentes y reales. A eso estamos llamados. ¿Cuáles son las 5 realidades? Verdaderos, originales, auténticos, transparentes
Eso es lo que tiene que ver con la integridad de sus costumbres y con sus virtudes que deben ser probadas. Sus virtudes tienen que ser probadas. ¿Cómo se prueba la paciencia? En el momento de mayor descontrol o de impaciencia. Tolerando, aguantando, soportando, no diciendo nada que nos pueda. Las virtudes se van a probar siempre en su contrario. ¿Dónde prueba usted la humildad? Pues en esos momentos de soberbia, de altivez, de vanagloria, de ego, de orgullo. Claro. Y todas nuestras virtudes tendrán que ser probadas. A veces perdemos, y a veces se nos sale lo que no somos. Y por último, María personaliza la santidad humana. Y la santidad humana tiene que ver con la capacidad para amar. La clave para ser santos es amar. Si usted quiere ser santo, pregúntese cuánto ha amado. En estos momentos piense cuánto ha amado usted. Y si usted ha descubierto que ha amado mucho, pues será santo mucho. Pero si usted en estos momentos descubre que su amor es poquito, pues ahí tiene la clave de cuánta santidad hay en su vida. Poquita santidad. La santidad tiene que ver con el amor. El amor como entrega, como docilidad, como obediencia, como apertura generosa de su vida. El amor tiene que ver con esa caridad constante, activa y mayor. La caridad no puede ser nunca la misma. La caridad siempre va creciendo, va hacia arriba. Es decir, que si usted dio 2 bolsas de leche y han pasado 5 años y sigue dando las mismas 2 bolsas de leche, significa que su caridad es muy limitada. Poco tacaña. Padre, es que yo todos los años doy un mercado, aquí le llaman es víveres. Padre, yo todos los años doy víveres. Lleva 10 años dando la misma cajita de leche. Oiga, que la caridad tiene que ser activa, constante y mayor. Es decir, que si usted en 5 años da la misma cajita de leche, no. Si han pasado 5 años, ya la leche tiene que haberse multiplicado por ya un carro de leche. Pero usted 10 años dando la misma cajita de leche. Además, todos los días suben las cosas, ¿no? Todos los días suben las cosas. Y usted dando lo mismo, hombre. La caridad tiene que ser activa, constante y mayor. No olviden eso. Las que les gusta dar víveres, pero tienen que pensar. Como que hay que ya aumentar un poquito. 2 kilos, una semana, otro kilo. Bueno, pero el sueño no es la caridad. Es el trabajo. Bueno, conclusión. María personaliza la santidad humana y quiero invitarlas para que terminemos reconociendo este valor de este misterio de la maternidad de María. ¿Dudas? Preguntas. Sí. El número 3 no se lee. No se lee. Dice, María personaliza la santidad humana. Es decir, María es ese modelo de humanidad puesta en el Señor. Nuestra santidad tiene que ver con el hecho de amar. Ayer lo vimos en la Eucaristía. Estos son los 2 mandamientos más importantes. Amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti. Sí, pero cuando dice son los 2 mandamientos más importantes, este es el fundamento de nuestra vida de fe. Este es el fundamento de la vida cristiana. Amar. Y amar
para que lo descubramos es una exigencia. Porque lo más difícil en nuestra vida es amar. Debiera ser algo natural y espontáneo, pero es una exigencia. El joven rico cumplía los mandamientos. Amaba a Dios sobre todas las cosas. Y Jesús le dijo, muy bien, excelente. Eres un hombre recto, intachable, pulcro, puro. Pero solo le falta una cosa. Una pequeña cosa. Renuncia a todo lo que tiene. Y dice que el joven rico se frunció el ceño y no sabemos si se fue. El cuento es, no basta con ser buenos. No basta con que usted me diga en la confesión, padre, yo no mato, yo no robo, yo no le hago daño a nadie, yo no me meto con el vecino, yo vengo a misa. No basta solo con cumplir lo que usted por naturaleza tiene que hacer. Se necesita entender el amor como una exigencia y decir, ok, yo no mato, yo no robo, yo no le hago daño a nadie, pero ahora tengo que comprometerme mucho más en la construcción de una sociedad fraterna, justa, reconciliada y en paz. No basta con que usted me diga, no mato. Muy bien, no mato, es que no tiene por qué matar. Eso no es un logro para aplaudir, es que se supone que eso debe ser usted. Es entender cuál es su compromiso serio, profundo y radical con Jesucristo. Que consiste en esto. Solo te falta una cosita, porque ustedes se confiesan y yo digo, no, pues, toca aplaudir esa santidad. Pero solo le falta una cosita. Venda todo lo que tiene, déselo a los pobres y sígueme. Y ahí sí no nos gusta, porque cuando nos toca la vida, ¿cierto? ¿Y eso en qué se traduce? Compartir. Eso se traduce en no apegarse absolutamente a nada, ni a lo material ni a las personas. Eso se traduce en que usted va a disfrutarlo todo, pero no apegarse absolutamente a nada. Miren, ¿a qué estamos apegados? A nuestros seres queridos. Por eso nos duele profundamente cuando ellos se nos mueren. Claro que es natural. El tema es que tenemos que desde Jesús enfrentar una situación de esas y no pasar 20 años y todavía sufriendo el luto. Padre, es que hace 20 años se murió mi hijo. Hombre, ¿y usted todavía sufriendo? No. El luto tiene que ir pasando y tiene usted que avanzar en su vida y entender qué quiso Dios con esa realidad. Pero no es que 20 años y usted todavía vestida de negro porque le guarda luto al hijo. No. ¿Entiende qué es desprenderse? Desprenderse es intentar descubrir en mi vida que el Señor me quiere libre. Y libre es entender que las personas que rodean mi vida son como agua que se me va entre los dedos. Y las cosas que tengo en mi vida son para disfrutar, pero son pasajeras. Son pasajeras. Y eso no significa ahora pues que no tengamos que disfrutar lo que tenemos. Es disfrutar lo que tiene. Lo que pasa es que usted tiene 30 vestidos, pero se pone los mismos 2 vestidos siempre. Y cuando uno le dice, oiga, regale esos otros 18 vestidos. No, padre, me quedo sin ropa. ¿Entiende qué es desprenderse? Yo tenía, antes de venirme para acá, un poconón de ropa, más de 100 camisas. Y obviamente cuando hice la maleta, pues eso no cabe todo en la maleta. ¿Qué me tocó hacer? La feria del regalo, llamar a los compañeros de oficina, llegaron a mi casa y eso aprovecharon de todo. Y mi asistente y mi otra secretaria me alistaron la maleta y me dijeron, padre, le vamos a alistar 7 mudas de cada cosa. 7 pantalones, 7 camisas, 7 zapatos. 7 mucho. Ya.
Pues sí, señora, fueron muchos, porque no todos supieron. Conclusión, llegué a Lima con 2 maleticas, que hoy, 4 meses después, ya hay casi como 3 maletas. Es decir, ya me estoy otra vez llenando de cosas que al final tendré que regalar. ¿Qué me tocó hacer? Regalar esas porcelanas, como 4 vírgenes, ya me tocó, porque eso no cabe en la maleta. ¿Qué me tocó hacer? Lo más encarte que uno pueda tener son esas benditas porcelanas, porque eso hay que embalarlo, ¿no? Eso, al momento de viajar, eso no regalar porcelanas. Eso termina siendo un encarte. Me tocó regalar Cristos, vírgenes, todo. Pero ahí voy entendiendo qué quiere Dios en mi vida, ¿cierto? Me costó. Pero sentí una libertad de verdad cuando regalé todo eso. Y realmente no me ha faltado nada. Ahí tengo el mismo pantalón, ¿cierto? Y hasta que se acabe ya se comprará otro. Hagan eso ustedes. Saquen el closet. Y si ustedes guardando chaqueta para el próximo verano y se mueren ahora en diciembre, ¿qué hacen guardando? Eso nos habla de todo. Sintió, hasta lloró por su amigo Lázaro. Todos los sentimientos propios de un humano, claro. Y la Biblia nos habla. Lloró por Lázaro. Sintió compasión por el Jerusalén, que estaba perdida. Cuando vio a la viuda que venía con su muerto, también sintió dolor. Claro. Todos los sentimientos de Jesús, incluso el celo, cuando fue al templo, ese celo por la casa del Padre. Una pregunta, cuando explica que todo está en el amar, ¿no? Para llegar a ser santo, también se relacionó mucho con la humildad. Claro. ¿Qué es la humildad? El reconocimiento profundo de lo que yo soy delante de Dios. La humildad no tiene que ver con una condición socioeconómica. Hemos pensado que el que nace en un barrio pituco, ese no es humilde, y el que nace en un barrio pobre, a ese le decimos vive en una casa humilde. Y entonces creemos que esa es la humildad. La humildad no tiene que ver con que usted haya nacido en Surco o haya nacido allá en... No digamos barrios, porque allá en otra... en otro lado. La humildad tiene que ver con reconocer quién soy yo delante de Dios. La humildad es una mirada profunda de lo que yo soy delante de Dios. Porque la humildad tiene que ver con las antinomias. ¿Y qué son las antinomias? Los contrarios. Yo soy nada, el Señor es todo. Yo soy miseria, el Señor es misericordioso. Y tiene que ver con ese juego de los contrarios. Y yo tengo que hacerme nada, polvo, vacío, para que el Señor le dé consistencia a mi vida. Y la humildad tiene que ver con depender absolutamente de Dios, que su vida dependa de Dios. No, un camello, un caballo, no, un Sí. El ojo de la aguja
Es una ventanita, una puerta pequeña donde el cabello tiene que, o sea, bajarse, tiene que ver con ese sentido de unidad. Pero no es el rico materialmente, es el rico que en su corazón tiene todo menos vida. El rico es el que tiene todo menos vida. Así es. ¿Sí? El rico es el que lo tiene todo menos vida. ¿Alguna otra duda, inquietud? Y si no, ya para terminar, porque veo que tienen hambre. La caridad se hace servicio. El servicio es una disponibilidad de su espíritu, una apertura de su corazón. El servicio es la donación total de su vida. Todo lo que ustedes hacen y sienten. Vamos a ponernos de pie. Por lo menos espero que queden provocados, provocadas. Todo no lo vamos a solucionar en una hora. Dejen espacio para otro momento. Conocemos muy bien el Ave María, ¿cierto? ¿Sabemos un poquito la historia del Ave María o no? ¿Sí? ¿Qué conocemos del Ave María? Esta oración es conocida también con el nombre de salutación angélica, porque empieza con el saludo del ángel Gabriel a María. Es la oración más común entre las plegarias a la Virgen. Su forma actual, la que hoy conocemos, quedó fijada en el siglo XV, es decir, año 1400, y consta de dos partes. La primera, Ave María hasta Jesús, y constituye una salutación de alabanza. La segunda, Santa María hasta Mortis Nostre, se desarrolla en forma de súplica. Entonces usted entiende que el Ave María son dos realidades. La primera, una realidad de alabanza. La segunda, una realidad de súplica. ¿Correcto? ¿En qué año? Siglo XV, dice aquí. Muy bien. La primera consta de dos palabras tomadas del Evangelio. Lucas capítulo 1, verso 28, Lucas capítulo 1, verso 42. Y la segunda es la composición eclesiástica, es decir, la respuesta de la iglesia a esa oración. La primera parte la encontramos atestiguada en la liturgia oriental hacia el siglo V y VI, es decir, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Esa oración es del siglo V. Solamente se rezaba esa parte hasta el siglo VI. Y luego, en el siglo VI, en la Anunciación, se le añadió la palabra María, porque antes se decía Ave, llena de gracia, el Señor es contigo. Y en el siglo VI se le añadió el nombre María. Y el nombre Jesús se añadió más tarde, por allá en el siglo VII, VIII, se añadió bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Siglo VIII. Van ustedes mirando los años. Fue también en el siglo VI, con todo el uso de esta salutación mariana, no se hizo frecuente hasta el siglo XII. ¿Decimos siglo XII cuándo? 1100. La segunda parte es una ampliación de la invocación Santa María, ora pro nobis, ya en uso en las letanías de los santos. En su formulación completa actual, la que hoy conocemos, la encontramos en el siglo XV, gracias al Papa Pío V, en el año 1568. Es decir, que la oración que tenemos hoy, conformada toda, es del año 1500. Con la promulgación del breviario romano, se sancionó la fórmula completa y determinó que se rezara al principio de cada hora
del oficio y después del Pater Noster. 1884. León XIII. ¿Conocen a León XIII? Algunas de pronto sí. León XIII, 1884. Prescribió que se recitaran 3 Aves Marías al final de la misa rezada, y hoy en la actual liturgia encontramos la primera parte de esta oración, bueno, como antífona, etcétera, como responsorio breve, listo. La segunda parte constituye la antífona de las vísperas en el Magnificat. Listo. Conclusión. A partir del año 2100, con Santo Domingo de Guzmán, se va estructurando la oración que hoy conocemos, y ya en el año 1568 quedó fijada la oración de lo que hoy conocemos como Ave María. ¿Sí? Ave María. Bien, pero la palabra original es alégrate. Alégrate es la palabra en griego. Alégrate, Jaire María, que Jaritomene, Jokirius Metasú. ¿Sí? Alégrate, llena de gracia, que le da todavía más hondura, más profundidad al rezo de esta oración. Nos enseña, Padre. 1568, la fórmula actual de lo que hoy conocemos como el Ave María. Listo. Muy bien. Vamos a cerrar los ojos ahora sí. Pidámosle al Señor que nos bendiga, que nos dé la gracia de conocer cada vez más su misterio. Nos permita reconocerlo en esta hora de la mañana y nos conserve en la paz. Señor, en esta hora de la mañana, yo te pido por cada uno de estos hermanos. Derrama en sus corazones la paz, la alegría, el consuelo, el gozo de tu presencia. Y te pido, Señor, para que los asistas en momentos de debilidad, en momentos de angustia o de dolor. Tú seas su fuerza, su soporte, el sostén en sus vidas. Y te clamo, Señor, para que nos enseñes a amar a María desde esa eternidad dichosa, gloriosa. Ansiamos, Señor, el cielo, lo deseamos en nuestra vida y solo queremos estar preparados para el día de nuestra muerte. Llámanos, mándanos a ir a ti, y que en nuestro corazón solo tengamos deseo de amar, de ser santos, de obrar según tu voluntad. Te damos gloria y alabanzas por siempre y para siempre. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Gracias.